Un varón para una solterona. Saga Solterona 5 por Olympia Russell. Capítulo 18. Elena había seguido las palabras de Connor en un estado casi febril, pero no una fiebre desagradable, sino todo lo contrario. O no, bueno, realmente no sabía cómo definir lo que estaba sintiendo. Era una mezcla de sensaciones y emociones en las que solo una palabra encajaba: nerviosismo, pero un nerviosismo que no tenía nada que ver con lo conocido, sino con lo desconocido. Su corazón palpitaba como si llevara una hora corriendo, aunque no se había movido de la silla en la que estaba sentada. Sus piernas y sus manos tenían un leve temblor, como si hubiera recibido una mala noticia, pero nada de lo que había escuchado de los labios de Connor encajaba en esa definición. Pero lo más impactante era otra reacción que estaba teniendo en su cuerpo. Era esa sensación nueva, como un rayo recorriendo cada esquina de su cuerpo, acompañada de un calor y una humedad que se concentraban en el centro de su ser, en ese lugar donde ella sabía que comenzaba la vida. Porque sí, no podía negar lo evidente, no podía negar lo que Connor ya había puesto en palabras, que él le atraía de una forma intensa, violenta incluso, o animal, y aquello le gustaba, y al mismo tiempo le fascinaba, porque Connor había dicho que planeaba hacerle perder la virginidad. La virginidad, ese estado que ella llevaba años pensando que iba a ser permanente en su vida, pensando de manera resignada, ya que de joven había odiado esa idea. Ella siempre había querido casarse, no solo para formar una familia, que también, sino tal y como había adivinado Connor, para saber qué significaba estar entre los brazos de un hombre, tenerlo dentro de ella. Había pasado muchas noches fantaseando con esa idea, y finalmente la fuerza de los hechos le había hecho apartarla para siempre de su mente, y de repente ahí estaba ese hombre atractivo, el más atractivo que había conocido en su vida, mirándola de aquella manera y haciéndole sentir esas cosas que ni con la imaginación más desbocada de su juventud habría pensado que pudieran existir. Un hombre que, a varios metros de ella, provocaba en su cuerpo unas oleadas de excitación que la mareaban y al mismo tiempo la atraían hacia él. Si se podía sentir aquello solo escuchando palabras y a distancia, ¿qué sería estar entre sus brazos? Por un momento, Elena pensó dejar de lado su mente controladora y dejarse llevar por lo que estaba sintiendo, acabar envuelta en Connor sobre la mullida alfombra que estaba bajo sus pies, tal y como él lo había propuesto maliciosamente. Sí, era su atacante. Sí, era un hombre peligroso, nada de fiar. Sí, no había hablado de matrimonio ni nada parecido, sino de relaciones ilícitas, pero era tanta la atracción que sentía hacia él que, por un momento, un segundo apenas, había estado a punto de dejarse llevar por esta fuerza que le empujaba hacia él. Sin embargo, Connor no se había limitado a decirle aquello, había dicho algo más, justo al final de su discurso. Había dicho que todo aquello, la atracción mutua y la pérdida de la virginidad, no iba a ser más que la forma de vengarse de su padre, de hacerle daño por fin. Y eso no podía aceptarlo jamás. A ella le daba igual ser deshonrada. De hecho, a sus 35 años, era ridículo pensar en esos términos. No estaba guardando su virginidad para nadie, porque nadie se había interesado jamás en ella, ni lo iba a hacer, pero había amado y seguía amando a su padre y no podía permitir que nadie le hiciera daño, ni siquiera de manera póstuma. Solo de pensarlo, toda la excitación y la enorme atracción que sentía por Connor desapareció, y en su lugar apareció un único sentimiento: ira, rabia. Por eso, nada más escuchar la última frase demoledora de Connor: «Y tu padre se revolverá en su tumba al ver cómo su virtuosa y respetable hija deja de serlo conmigo». Elena se levantó de la silla como si un resorte bajo ella lo hubiera empujado, y en 2 largos pasos se sintió frente a él, que seguía sentado, mirándola burlón y un poco desafiante. La rabia que sentía le dio fuerzas para aguantar aquella mirada y para responderle con una mirada igual. Después, levantó su mano con rapidez y se dispuso a darle una bofetada, la segunda que le daba ya, pero con mucha más fuerza aún, la fuerza que le daba la rabia y el deseo de proteger la memoria de su padre.
y descargó la palma de su mano hacia el rostro de él con esta rabia infinita, pero no ocurrió lo esperado. Connor, sin cambiar un ápice su mirada y su expresión, ampliando incluso su sonrisa burlona, había levantado su mano derecha y, como sin esfuerzo, había cogido la de ella, parando el golpe antes de que llegara a su cara. Pero no quedó todo ahí. Mientras Elena, asombrada, se quedaba mirando cómo él agarraba su muñeca, él inició un movimiento nuevo. Aprovechó, de hecho, el impulso que ella había cogido y después de parar el golpe, utilizó la inercia de la fuerza empleada por ella para acercarla hacia él y en un movimiento rápido y efectivo la sentó sobre sus rodillas sin dejar de agarrar su muñeca firmemente. Elena se quedó de repente sin fuerza, un poco desorientada, ya que todo había sido rapidísimo. Estaba intentando entender cómo había pasado de estar a punto de abofetear a aquel impresentable a estar sentada sobre sus piernas, que sentía de acero, pero también cómodas y calientes. No tuvo tiempo de reaccionar, porque Connor estaba desatado y continuaba tomando decisiones sin contar con ella. Al notar que ella había aflojado totalmente su mano, la soltó y dirigió uno de sus dedos a la barbilla de ella. Lo posó bajo ella, la levantó un poco, de forma que su cara quedó más cerca de la de él, y con voz ronca le dijo: «Me encantas, Elena, mi fierecilla». Y después la besó, el primer beso que Elena recibía en su vida, y que no se parecía a nada de lo que hubiera imaginado antes. Los labios de Connor, suaves y cálidos, cubrieron totalmente los de ella, al principio con una suavidad que a ella le hizo derretirse aún más, pero enseguida con urgencia y pasión, una urgencia y una pasión a las que ella respondió inmediatamente. Todo con Connor era nuevo y desconcertante, porque de repente la rabia había desaparecido y en su lugar solo había deseo y necesidad de él. Elena respondió al beso de Connor con el mismo apasionamiento. Nunca la habían besado, no sabía cómo se hacía, pero aprendió inmediatamente. No tenía más que copiar los movimientos de Connor y al mismo tiempo seguir sus instintos, y todo le resultó fácil, natural y placentero, muy, muy placentero. Elena sintió que se deshacía entre los brazos de Connor y al mismo tiempo un ansia por tener más y más se apoderó de ella. Además, Connor añadió más contacto al que ya tenía. Sin dejar de besarla, pasó sus brazos por su cintura y la trajo hacia sí. De esa manera sus cuerpos se fundieron en un abrazo. Elena sintió que sus senos tocaban el pecho de él y se acoplaban a sus huecos. Los brazos de Connor, poderosos y suaves al mismo tiempo, la hacían sentirse segura. Tenía ganas de más, y a pesar de que lo que estaban haciendo era descarado e improcedente, no sentía vergüenza. Al contrario, se sentía protegida en un lugar seguro. Esa era una sensación deliciosa que se acrecentó cuando Connor empezó a lamer sus labios. Sí, lamerlos. Nunca había pensado que algo así, a priori extraño, pudiera dar tanto placer. La lengua de Connor, juguetona, empezó a acariciar su boca y ella de manera instintiva sacó la suya. Cuando ambas lenguas se encontraron, empezaron a juguetear y a reconocerse. Empezaron a entrar dentro de sus bocas y salir, en un baile que no hizo más que aumentar la humedad que Elena sentía en el centro de su ser, y aquello le hizo soltar un gemido, que fue inmediatamente respondido por uno de Connor, más ronco y gutural, y ella se apretó más, buscando más contacto, y entonces notó algo grande y duro bajo sus muslos, y paró sus movimientos un momento, mientras su mente giraba acelerada. Aquello solo podía ser el miembro de Connor. Dios mío, era enorme y durísimo. Aquello tenía que entrar en ella. Y, por increíble que fuera, no solo no se asustó, sino que sintió un placer y una necesidad aún mayores que las que estaba sintiendo. Sí, estaba deseando que aquello ocurriera, aunque doliera. Era más el deseo y la necesidad que sentía que el miedo. Por eso, nada más pensarlo, hizo un movimiento descarado. Se apretó aún más contra el cuerpo de Connor y movió sus muslos levemente, pero de manera evidente, contra el miembro de él. Pero aquello, que le pareció excitante y maravilloso, hizo que Connor reaccionara, y no precisamente como ella habría deseado. «Eres deliciosa. Aprendes rápido y te deseo tanto como tú a mí, pero se acabó».
Nada más decirlo, la cogió de la cintura, la levantó un poco, se levantó él y la volvió a dejar sentada sola sobre la dura silla. Mientras ella le miraba sin entender nada, él, con una calma admirable, se colocó bien la camisa y la chaqueta que se habían movido con el apasionamiento de sus caricias y añadió con un brillo malicioso: «Aunque solo por hoy». Elena, desorientada, sin saber qué estaba ocurriendo, sentada sobre la silla, sola, sin el calor del cuerpo de Connor al lado, sintió como si le faltara una parte de sí misma. Ya no se acordaba de la afrenta ni de los planes malignos de él, solo quería que él volviera a cogerla entre sus brazos, la besara y la acariciara más, en más sitios, más profundamente. Ya no era la Elena de siempre, sino una mujer necesitada de un hombre, y protestó en alto: «¿A dónde vas?» Connor, que ya se dirigía a la puerta de salida, dueño totalmente de sí mismo y dejando en evidencia aún más a Elena, con una sonrisa plena respondió: «No puedo arriesgarme a que nos encuentre alguien y me obligue a hacer lo que no quiero. No pienso casarme contigo, Elena, solo quiero que nos acostemos». Y dicho esto, le guiñó un ojo y salió de la estancia.